nuestras intenciones. Padre Celestial, te presentamos nuestra vida, te presentamos nuestro corazón, te presentamos nuestro camino de fe. Ilumínanos con tu gracia para que, nutriendo nuestra vida espiritual con tu palabra, nos veamos renovados en la fe en tu Hijo Jesucristo vivo y resucitado. Renuévanos también en la esperanza y renuévanos también en el camino del amor. Esa invitación que tú nos haces es fundamental a vivir el amor en nuestra vida cotidiana. Te pedimos también que acojas cada una de nuestras súplicas, cada una de las intenciones que hay en nuestro corazón y que tú conoces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Bien. Este texto tiene una conexión con la meditación que hicimos del texto de Isaías este miércoles, el capítulo 55. Ahorita vamos a mirar los elementos. Bien, para el día de hoy les invito para que profundicemos algunos puntos sobre este texto del Evangelio de San Mateo. Y aquí quiero que miremos como una dimensión muy humana de Jesús en este primer versículo, en estos 2 primeros versículos. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista. Entonces Jesús se entera de la muerte de Juan. ¿Juan quién era? Pues era su primo. Y entonces Jesús se va y se dirige a un lugar apartado y solitario. Vamos a pensar que Jesús pues tiene esta pena en su corazón, ¿no? Ha perdido a su primo, han asesinado a Juan el Bautista, ¿no? Conocemos pues lógicamente la historia de cómo sufre el martirio Juan. Y entonces Jesús se va a un lugar apartado y solitario. Yo pienso que es una reacción muy humana. Pienso que a veces también nosotros queremos estar solos, como
pensando las cosas, o queremos desconectarnos, o queremos que nadie nos moleste, lo que sea, por la situación que se vive, ¿no? Una circunstancia dolorosa. Buscamos un lugar solitario. Muy seguramente Jesús, pues un lugar apartado, solitario, para estar a solas en oración con Dios, su Padre. Pero al saberle la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. La gente, a pesar de eso, buscan a Jesús. Muy seguramente, quizás muchos no lo sabían, el tema de Juan el Bautista. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre. ¿Qué podemos pensar acá? Pues que Jesús quería estar solo, en un lugar apartado y solitario. Pero cuando desembarcó, había una muchedumbre. Ahora, a mí me parece muy hermoso el Evangelio cada vez que Jesús se encuentra con una muchedumbre. Porque Jesús, ante una muchedumbre, como que queda desarmado. Jesús encuentra una muchedumbre y siempre el Evangelio nos dice que Jesús hace algo. Normalmente el sentimiento que describe el Evangelio es la compasión. Jesús ante una muchedumbre siente compasión. Aquí nuevamente el Evangelio nos presenta esto. Jesús vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella. Ahora, también ante esa compasión, Jesús siempre hace algo. Y entonces, en otras ocasiones, nos presenta el Evangelio que Jesús empezó a enseñarles. Aquí, la compasión de Jesús lo lleva a curar a los enfermos que le llevan. Jesús se compadece y cura a los enfermos. Como se hacía tarde, los discípulos se acercan a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente. Despide a la gente. Que se vayan a los caseríos y compren algo de comer. Aquí pensemos en el texto que meditábamos este miércoles, en donde Dios hace un ofrecimiento y Jesús dice, vengan los que no tienen dinero. Vengan, sáciense sin pagar. Y entonces aquí los discípulos le dicen a Jesús, despide a la gente para que vayan a comprar algo de comer, para que vayan y compren algo de comer. Pero Jesús les dice, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ante esa invitación, o ante esa misión, o ante esa petición, o ante esa orden del Señor, etcétera, denles ustedes de comer. Entonces aparece una respuesta como muy pequeña, ¿no? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Entonces, aquí el pan, pues conocemos todo esa trayectoria o ese hilo conductor que es el pan en la Sagrada Escritura. Recordemos el maná en el desierto. Recordemos también cómo Jesús va a desarrollar en el Evangelio de San Juan, cómo se encuentra Jesús el pan de vida. Pero entonces aquí es la figura del pan, ese alimento. Podemos decir un alimento como común, como que un alimento que está en todas las culturas, el pan. Jesús les dice, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes,
y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Aquí aparece el tema de pronunció una bendición y partió los panes. Entonces aquí se ve una alusión a la Eucaristía, en donde pues si nosotros miramos otros textos en donde aparece el tema de la institución eucarística, pero también, por ejemplo, el relato de los discípulos de Emaús, en donde también hay una alusión a la Eucaristía. Entonces aquí está ese pronunció una bendición y partió los panes, partió el pan. Entonces, algunos ven aquí cómo es en la Eucaristía, en donde es donde nos saciamos en nuestra sed, en nuestra hambre de Dios. Entonces, como que el hambre física es saciada, pero a través de eso, Dios nos lleva a experimentar el hambre de Él, el hambre de sentido, de tener esa sed de vida verdadera. Entonces aparece aquí Jesús que pronuncia esa bendición, parte los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran la gente. Entonces aquí, está también como esa intermediación de los discípulos entre Jesús y la muchedumbre. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Aquí el tema de los 12 canastos, pues también podemos ver muchos elementos, ¿no? El número simbólico 12. Algunos analizan y pues, bueno, ven aquí las 12 tribus de Israel. Es el nuevo pueblo de Dios que va a ser alimentado por ese pan verdadero que es Jesucristo. Es ese nuevo pueblo de Dios a quien se le da ese alimento de salvación que es Jesucristo. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces aquí pues como que se quiere como que poner de manifiesto cuán grande fue el número de los que se alimentaron, sin contar las mujeres y los niños, pero aún así sobraron 12 canastos. Entonces ese signo, pues como les decía, de las 12 tribus, pero también ese número 12 a veces se analiza también como un número de plenitud, ¿no? Comieron hasta saciarse y aún así sobró en plenitud. Es la salvación de Dios para el hombre. Ahora, yo les invito para que nosotros podamos en este momento como contemplar a Jesús que ha dejado esa salvación y ese alimento para la humanidad. Algunos piensan que este milagro que hace Jesús es que aquello poco que tenían, ellos fueron capaces de decir, aquí está, a disposición de todos. Y entonces, lógicamente, es algo que solamente es posible cuando hay compasión. Entonces, pues, algunos también llegan a ver, el milagro de Jesús es el milagro que se dio en el corazón de todos, que fueron capaces de poner a disposición del otro lo poco que tenían. No era mucho, pero aquí está. Y está para compartirlo. Está para dar la vida también al otro. Y entonces, bueno, es también esa llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Yo les invitaría para que nosotros podamos pensar a partir de este texto cuáles son nuestros sentimientos frente a una necesidad en el hermano.
Jesús ante una muchedumbre siente compasión. Y entonces contemplemos a Cristo ante una muchedumbre. Este texto nos dice que Jesús curó a los enfermos. Jesús siente compasión y esa compasión lo mueve a hacer algo. En otros momentos Jesús enseña. Y entonces nosotros reconocemos que Dios es compasivo y misericordioso. Al experimentar esa compasión del Maestro, ¿a qué estamos también llamados nosotros? ¿Quién está también frente a mí que espera esa compasión? ¿Qué situación del mundo de hoy me está pidiendo compasión? ¿Qué situación de un familiar me está pidiendo compasión? Quizás es una situación que nos es difícil identificar, pero es mirar a través de los ojos de la fe. Y entonces el Señor desembarca, encuentra una multitud y siente compasión. Y entonces también podríamos pensar como los discípulos, que se vayan, y que compren algo. Pero está la invitación de Jesús. No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que actúe nuestra compasión? ¿Cómo podríamos o qué le pedimos a Dios para que esa actitud del Maestro y esa salvación que Él nos regala en plenitud también a nosotros, nos lleve también a ser sus instrumentos en medio del mundo? Sé que no es fácil. A veces quizás podemos sentirnos como que no sabemos por dónde actuar, no sabemos por dónde caminar o cómo podríamos hacer. Pero estamos llamados a profundizar en ese experimentar, esa compasión del Maestro frente a mi vida. Yo también puedo decirle al Señor, ay Señor, que se vayan y que vayan a comprar algo por allá. Y entonces Jesús también nos dice, no hace falta, tú puedes hacer algo, hazlo tú. Señor, solamente tengo aquí 5 panes y 2 peces. Ok, tráelos. Y Jesús hace el milagro. Con eso poco que tenían los discípulos, Jesús hizo el milagro. A veces nos cuesta creer en la misericordia de Dios. Y como nos lo han dicho varias veces, Dios no se deja ganar en generosidad. Eso poco que tenemos, se lo presentamos a Dios. Eso poco que tenemos, pero pienso yo, eso poco que soy. Presentémosle a Dios nuestro corazón. Señor, no tengo nada, pero esa nada que soy, te la entrego. Eso poco que tengo, lo pongo en tus manos. Y entonces Jesús también nos invita a descansar
como lo dice el Salmo, en verdes praderas. Recuéstense. Y Jesús es el milagro en nuestra vida. Gracias, Fernando. Creo que Jesús realmente multiplicó esos 5 panes y 2 peces y alimentó a todos. Nosotros estamos llamados a dar de comer a los demás con nuestros dones, tiempo, sacrificios y monetariamente también. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Sí, yo pienso que estamos llamados a ser instrumentos de esa misericordia de Dios en medio de nuestra vida cotidiana. Como les digo, quizás a veces como los discípulos podemos pensar, sentir que no poseemos nada, que no tenemos nada o que no tenemos, o que lo que tenemos es muy poco. Esto es aquí para nosotros, que se vayan y nosotros aquí comemos lo que tenemos. y, y estamos invitados a que eso que tenemos lo depositamos en las manos del Maestro. Le pido a Jesús que llene mi corazón de compasión y generosidad para compartir lo que yo tengo con los que lo necesitan y me llene de compaginar con mis seres queridos. Ok, Marta, muchas gracias. Muy bien. Pedirle a Dios que nos dé compasión y que nos dé generosidad para compartir lo que tenemos. Y como en unión con lo que decía Fernando, en tiempo, en dones, en ese sacrificio, ayuda a los demás. Le pedimos a Dios que nos haga comprender que lo poco que tenemos es mucho y suficiente para poder compartir con los necesitados, a sabiendas que lo que compartimos será multiplicado por la misericordia de Dios. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Sí, así es. Le pedimos a Dios que nos haga comprender que lo poco que tenemos es suficiente para poder compartir con los necesitados, a sabiendas que lo que compartimos será multiplicado por la misericordia de Dios. Entonces, así como la situación de los discípulos, tienen ahí esos panes y esos 2 peces, pero el Señor, por su misericordia, lo multiplica y llega a ser en abundancia para la multitud y sobra en plenitud, sobran 12 canastos. Muy bien. Yo les invitaría para que con esos elementos presentemos a Dios nuestro corazón. Entonces, hemos contemplado a Jesús que se compadece ante una multitud. Ante esa compasión, Jesús cura a los enfermos. Llega el momento en que los discípulos quieren despedir a la multitud. Despide a la gente, que vayan a comprar algo de comer. Jesús les dice, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Señor, solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Tráiganlos, díganles que se sienten. Comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 canastas. Muchos sentimientos son de apoyo en todo sentido, de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero ¿qué hacer cuando primero juzgamos a quienes piden algo? Muchas gracias, la familia Hu. ¿Qué hacer cuando primero juzgamos a quienes piden algo? Sí, yo pienso aquí en línea con lo que decía el Papa San Juan Pablo II. Él decía que los tiempos modernos nos piden nuevos caminos de caridad. Y yo estoy convencido que hoy día se necesita hacer siempre un discernimiento para vivir la caridad. Podríamos decir, para que la caridad sea más efectiva. Entonces, en eso, pues, estamos llamados y por eso les preguntaba, ¿cómo puedo yo
vivir esa compasión? ¿Cómo puedo yo vivir esa caridad? ¿Cómo puedo yo vivir el amor? Y sí, a veces requerimos un discernimiento, ¿sí? Y entonces, sí, yo pues, como lo están ustedes expresando, a veces primero juzgamos y después pues miramos a ver si ayudamos, pero yo pienso que es como analizar siempre cada situación, es analizar cómo podemos ser efectivos en nuestra caridad, porque a veces una ayuda puede hacer daño, podríamos decir, pero entonces por eso les digo, siempre ahí es necesario un discernimiento para que podamos nosotros ser efectivos en nuestra caridad. Eso que tenemos, eso que está limitado, aquí está. Y entonces, de la mano del Señor, somos instrumento de esa misericordia. Somos instrumento del amor de Dios. Y somos también instrumento en donde es ser instrumentos de salvación en medio de nuestra vida cotidiana. Bien, les invito para que con estos sentimientos le pidamos a Dios estas gracias. Pidámosle a Dios, Padre Santo, concédenos la gracia de reconocer los dones que tú nos has regalado. Concédenos la gracia de sacar también tiempo para ser instrumentos de misericordia y de amor en medio de nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer en ese sacrificio por los que nos necesitan. Danos compasión, danos generosidad. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer que lo que tú nos has dado es suficiente para poder compartir con los necesitados. Ayúdanos a crecer en esa confianza que tu misericordia es la que realiza el milagro, que tu misericordia es la que multiplica hasta la plenitud. Ayúdanos a ser siempre un apoyo para los demás, de acuerdo a nuestras posibilidades. Ilumínanos siempre para que podamos ser instrumentos de compasión, de tu misericordia, de solidaridad, de ayuda en medio de nuestra vida cotidiana. Ilumínanos siempre para hacer ese correcto discernimiento y ser efectivos en esa vivencia de la caridad en medio del mundo. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, ruega por nosotros. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo el amparo maternal de Nuestra Señora, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, muchísimas gracias.